¿Buscas un lugar tranquilo, con cercanía a restaurantes, comercio, universidades y de alta valorización y desarrollo? Esta es tu oportunidad. Tenemos para ti este hermoso apartamento para estrenar en un proyecto nuevo con zonas sociales hermosas y con una vista panorámica para que la disfrutes desde el balcón. Te dejamos con este corto video para que conozcas todos los espacios de tu próximo hogar. Fusagasugá, la tierra grata, ciudad jardín de Colombia, te espera.